Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este nuevo webinar dentro del ciclo de charlas sobre ciencia y salud. En el día de hoy nos va a estar acompañando el doctor Carlos Silva, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Austral. Bueno, la charla va a estar enfocada en hábitos saludables para la concientización y prevención contra el cáncer. Mi nombre es Javier Yen y soy analista de marketing del Parque Empresarial Austral. Para quienes no lo conozcan, el Parque Empresarial Austral es el parque científico y tecnológico de la Universidad Austral y es el lugar donde las empresas se encuentran inmersas en un entorno que combina y vincula la parte académica y corporativa con el objetivo de poder llevar adelante distintos tipos de desarrollos que van más allá de la tarea que realice cada una de las empresas. Actualmente contamos con más de 90 empresas, oficinas, naves industriales, terrenos y espacios de coworking, lo que hace que haya una red de negocios que está constantemente evolucionando. Le doy la bienvenida a Carlos y le cedo la palabra. Recuerden que en el chat pueden ir dejando sus dudas o consultas y minutos previos a finalizar la charla las responderemos. Y para quienes quieran ver nuevamente la charla, quedará grabada en nuestro canal de YouTube y les estaremos enviando el link. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Javier. Buen día a todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de cáncer. Está bueno hablar de cáncer porque generalmente en el pasado la gente trataba de no hablar de este tema, no mencionaba la palabra, no le decían a los pacientes que tenían cáncer, la familia armaba un cerco de silencio y se lo ocultaba. Y la verdad que es muy importante hablar de cáncer porque la mayoría de los cánceres de alguna manera pueden ser prevenidos. Ahora vamos a diferenciar qué significa prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, para poder prevenir algo, uno tiene que estar informado, si no es muy difícil que uno pueda hacerlo. Voy a compartir con ustedes algunos slides de guías, fundamentalmente para que no pierdan, digamos, el hilo. Si me permiten un segundo, ya estamos compartiendo. Muy bien. En esta charla yo represento a el Hospital Universitario Austral, a la Universidad Austral, y vamos a hablar, pero también soy miembro, coordino el área psicosocial del ALSEC, que es la Liga Argentina en Lucha contra el Cáncer. Así que vamos a primero a situar el problema del cáncer en sus dimensiones. Bueno, fíjense ustedes, si esta sesión durara 2.5 horas, este es un cálculo hecho en Estados Unidos hace muchos años atrás, ¿sí? Ustedes tendrían, en ese lapso, en ese momento, tenían 7 muertes por homicidio, 11 muertes por SIDA en ese momento, y 161 muertes por cáncer. O sea, ¿quién es el mayor asesino? Sin embargo, el cáncer es curable en la mitad de los pacientes y 68% de los pacientes van a estar vivos 5 años después del diagnóstico. Quiere decir que hay un porcentaje importante de pacientes que puede convivir con la enfermedad en una forma prácticamente de cronicidad. Bueno, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer es una asociación civil, fue fundada en 1921. La segunda más antigua del mundo, después de una fundada en 1920 en Francia, la más antigua de América. Tiene presencia a nivel nacional, la idea es contribuir a reducir la mortalidad del cáncer en el país y trabajamos en 3 ejes fundamentales: la educación, la detección y el apoyo al paciente. Educación y detección son básicamente la base de la prevención. Hay más de 100 miembros en toda la Argentina, por 100 miembros se refieren a 100 filiales básicamente, y eso hace que podamos hacer actividades a nivel local como a nivel nacional, haciendo que esos proyectos lleguen básicamente a todo el territorio. Más de 100 años de historia en prevención y detección temprana, más de 650 campañas de concientización, más de 1,5 millones de estudios gratuitos y más de 4,5 millones de pacientes atendidos en forma gratuita en su historia. ¿Cómo es el tema del cáncer en Argentina? Bueno, en Argentina tenemos 125.000 casos nuevos de cáncer en ambos sexos y más de 62.000 fallecimientos. O sea que ven que acá se cumple
lo que hablábamos un poco del 50%. Esto representa el 19% del total de las defunciones en un año y hay 212 casos por 100.000 habitantes en Argentina. Argentina está ubicada entonces a nivel mundial en lo que se llama una incidencia de cáncer media alta y está en el 7º lugar en Latinoamérica. 22.000 mujeres fallecen, 22.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama al año, 15.000 pacientes de ambos sexos con diagnóstico de cáncer colorectal y 11.600 casos en varones con diagnósticos de cáncer de próstata. Y nosotros durante 7 veces al año trabajamos de forma coordinada en todo el país, hacemos diversas actividades, eso incluye campaña de atención gratuita para las personas que no cuentan con cobertura, y además trabajamos educando y concientizando, básicamente, y vamos trabajando en los distintos meses. Hay meses que están destinados a tumores en particular. Por ejemplo, marzo es el mes del cáncer de cuello uterino, abril de colon, mayo el de piel, próstata en junio, hábitos saludables en agosto, mama en octubre y pulmón en noviembre. Hace más de 20 años tenemos un mamógrafo móvil que recorre el país haciendo mamografías gratuitas para prevención y detección temprana del cáncer, y además de mamografías se han realizado chequeos ginecológicos y control de lesiones pigmentadas o lunares por distintos puntos de la Argentina, acompañados por ABOR y la Fundación ABON, Bristol Myers, La Roche-Posay y L'Oreal. Ese es el móvil, fíjense, en un sitio como Purmamarca. Estas mujeres que ustedes ven acá nunca habían realizado un Papá Nicolau en su vida. También tenemos grupos de apoyo y contención. Trabajamos con un staff especializado multidisciplinario. ¿Sí? Hay taller de cesación tabáquica, hay un programa de reducción del estrés oncológico basado en mindfulness, este es el área psicosocial del ALSEC, grupos terapéuticos orientados al diagnóstico, espacios psico-oncológicos individuales. Hay un programa de nutrición para todos, que es muy importante porque esto no está dirigido solamente a los pacientes, sino a la población general, ya que este es un hábito saludable fundamental. Hay programas para cuidadores y próximamente volveremos a tener voluntariado en los hospitales. También tenemos charlas educativas, empresariales y también vivos en redes. Tenemos una convención nacional donde se reúnen todas las filiales una vez al año. Y estamos tratando de hacer un cambio de enfoque, un modelo humanizado y de abordaje integral del paciente en el área psicosocial, básicamente relacionado con la psico-oncología. Y establecemos principios para la implementación de estándares y guías de manejo del distrés, ¿sí? En todos los pacientes con cáncer. Es muy importante incorporar la detección de la angustia en el proceso de evaluación y mejorar la calidad de las instituciones. Es decir, la prevención del distrés que produce el diagnóstico de cáncer es muy importante. No solamente decirle al paciente, tenés cáncer o cuídate del cáncer, pero no acompañar esto con un abordaje integral del paciente, porque el paciente en definitiva es una persona física, psíquica, social y espiritual que merece que la acompañemos en forma adecuada. Con eso prevenimos justamente los malos abordajes y los malos afrontamientos ante la enfermedad y cuidamos la salud psíquica de los pacientes. No somos originales, esto es la guía de lo que se llama NCCN, que es el National Comprehensive Cancer Network, donde ya figura la importancia del abordaje de los problemas psicosociales. Bueno, definamos prevención ahora. ¿Qué es prevención primaria? Prevención primaria es cambiar un hábito social carcinogénico a través de la información para la salud. Por ejemplo, trabajar sobre el hábito tabáquico, ya que el cigarrillo no solo puede favorecer la aparición de cáncer de pulmón, sino que puede favorecer la aparición de otros tumores. Tumores de cabeza y cuello, tumores de vejiga, tumores gástricos, tumor pancreático y el cáncer de cérvix incluso puede estar influenciado por el hábito de fumar. Entonces, si ustedes hacen que el paciente tenga un cese tabáquico, básicamente, si no está el factor carcinogénico, la incidencia de cáncer de pulmón va a ser mucho menor, aunque debemos observar otros factores carcinogénicos como es la contaminación ambiental o en ambientes laborales.
La prevención secundaria, otro ejemplo de prevención primaria es el hábito de no tomar sol en horas desusadas y protegerse la piel de la radiación ultravioleta B. ¿Qué es la prevención secundaria? La prevención secundaria es la detección precoz de la enfermedad. O sea, hay algunos tumores en los cuales no conocemos cuál puede ser la prevención primaria, como mencioné algunos ejemplos. Por ejemplo, en cáncer de mama no está claro cuál puede ser la prevención primaria, pero sí los podemos detectar precozmente. Y lo que sí sabemos es que cuanto más pequeño es un tumor cuando lo detectamos, menos posibilidad tiene de haber viajado a otro sitio del cuerpo, dando lo que se llama metástasis, y por lo tanto más posibilidades de curación tiene. O sea que la detección temprana tiene esa función, darle mayor curabilidad a los tumores. Y después está la prevención terciaria, que eso es adoptar conductas que evitan las complicaciones por las acciones colaterales del tratamiento. Es decir, una vez que ya establecido el diagnóstico de cáncer, hay que hacer tratamientos, y estos tratamientos pueden tener distintos tipos de toxicidades. Prevenir esas toxicidades, por ejemplo, prevenir las náuseas y los vómitos, prevenir el distrés psicológico que producen los tratamientos, es una manera de hacer que el paciente pueda afrontar mejor la enfermedad, hacer mejor los tratamientos y por lo tanto tener más chances. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la primera desventaja es que los resultados son obtenidos a largo plazo. Por ejemplo, si yo hago prevención primaria en cáncer de cuello uterino, dando la vacuna contra el HPV a todos los chicos y chicas de 11 años, bueno, yo voy a tener una clara disminución del cáncer de cuello uterino porque estoy combatiendo formas del virus que favorecen la aparición del cáncer de cuello uterino. O, en los varones, del cáncer de pene, o del cáncer anal, o del cáncer orofaríngeo. Pero ¿qué sucede? Yo voy a ver los resultados recién dentro de 20 años, porque es el tiempo que el tumor, 20 a 25 años, tarda en desarrollarse. Y ese es un concepto muy importante, porque si yo quiero acciones para tener un resultado mañana, claramente no las voy a tener desde el área de prevención primaria. Los resultados los voy a ver en muchos años. Y eso requiere políticas de Estado, porque el gran problema acá es que las elecciones son cada 4 años. Y a veces a muchos políticos no les interesa demasiado lo que va a pasar dentro de 20. Con lo cual, obviamente, para haber una política de prevención, si bien hay políticas de prevención, el Instituto Nacional del Cáncer trabaja en campañas de prevención, no tienen todo el respaldo y todo el empuje que deberían tener y toda la llegada a la población que es necesaria. Lo otro es el riesgo de migración de la población sobre la cual se realizó la prevención. Esto se refiere sobre todo a los financiadores. Los que deberían financiar la prevención, supóngase, me refiero a un tercer pagador, muchas veces va a tener migración de esa población, tampoco va a haber las ventajas antes de muchos años. Y sin embargo, en teoría, les va a volver en términos económicos, porque si dentro de muchos años tienen menos casos de cáncer, obviamente el costo de la atención va a ser mucho menor. Y por lo tanto, desde el punto de vista farmacoeconómico, desde el punto de vista económico en general, es importante. Pero claro, como la población por ahí migra de una a otra prepaga o de una a otra obra social, no tienen total noción de lo que significa hacer prevención primaria o interés. La prevención secundaria utiliza recursos generalmente de alto costo y beneficio, que es parcialmente reconocido en el screening. No todos reconocen lo que se puede hacer. Un Papa Nicolau lo reconocen. Un test de VPH, no siempre. Tiene más alto costo. VPH es el virus del papiloma humano, es el que favorece la aparición del cáncer de cuello uterino. Eso es un recurso que tiene un costo más alto que el Papa Nicolau, pero si yo encuentro un test de VPH negativo, ya el siguiente lo puedo hacer a los 5 años. Y en realidad no es ahí uno no se fija tanto en el resultado del Papa Nicolau, porque es más sensible el test de VPH. Hay otros tests, como hacer tomografías computadas, por ejemplo. Fue una gran discusión que ya está parcialmente zanjada con respecto al tamizaje en los pacientes de cáncer de pulmón. ¿A qué pacientes hacerles una tomografía computada a bajas dosis? ¿A qué subgrupo de pacientes? ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo? Porque hecho en una gran población no sirven, y sí sirven cuando uno lo hace en la población
de alto riesgo en principio, y se acaba de publicar el consenso argentino sobre el tamizaje en cáncer de pulmón. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la prevención primaria, evitar que aparezcan tumores. El mejor tumor es el que no aparece. Una población sana no es la que más, digamos, no es la que más se cura, es la que menos se enferma. Y de eso se trata la prevención. Y eso evita la aparición de tumores y otras enfermedades que pueden estar asociadas, y obviamente va a mejorar la calidad de vida. Porque está bien que el control puede generar cierto estrés por decir a uno qué le van a encontrar. Pero no hay que estar con ese concepto, que era el viejo concepto de las generaciones previas a nosotros, que decían, no, yo no voy al médico porque seguro que te encuentra algo, como si el personal de salud tuviera la culpa de que apareciera un tumor. Al contrario, digamos, es justo el concepto inverso. Prevención secundaria. Prevención secundaria es aumentaría la curabilidad con menor intervención terapéutica. Eso es bueno para todos. Para el paciente porque es menos agresión, cuanto más pequeño o menos avanzado esté el tumor. Para el sistema porque los gastos van a ser mucho menores, porque esos pacientes van a estar en el circuito de trabajo sin tener que irse del mismo por terapéuticas que son complejas. Es decir, existe un beneficio para el paciente, que es el centro de la atención, pero además existe un beneficio social, no solo para el paciente, para su entorno afectivo y para la sociedad en general. Y en general significa una disminución de los costos, una disminución de la incidencia de consultas y un predominio de tratamientos menos costosos y menos agresivos. Vamos a dar un ejemplo del cáncer de mama, ¿sí? Fíjense, esto es de un largo tiempo atrás, pero el cáncer de mama sigue siendo prevalente, como ustedes ven, en muchos de los países desarrollados. Uno se preguntará, ¿por qué no en Japón? Bueno, eso probablemente tenga que ver con que tiene una baja prevalencia. En parte puede ser por cuestiones raciales, pero no tanto raciales como del entorno, ya que el cáncer tiene mucho que ver, o sea, el cáncer es por mutaciones que se producen, y algunas de esas mutaciones son influidas por agentes carcinógenos. Y es muy interesante porque las mujeres japonesas, las generaciones japonesas que migraron de Japón a Estados Unidos y cambiaron su dieta, adquirieron incidencia de cáncer de mama de los Estados Unidos, ¿no? O sea que fíjense, en general los japoneses tienen una dieta baja en grasas, una dieta rica en carne de pescado, o sea que todas esas cosas influyen en el resultado final de la aparición del tumor, del cáncer de mama. Y esa es la probabilidad acumulativa de desarrollar cáncer de mama, vale decir, cuanto más edad, mayor posibilidad de tener cáncer de mama. Eso porque es mayor posibilidad de tener cualquier cáncer. El cáncer es más frecuente con la edad. ¿Por qué? Porque se tiene que producir una mutación. ¿Cuándo se produce la mutación? Cuando la célula se divide. Cuando la célula se divide, puede cometer errores en la división, replicar el ADN erróneamente, y eso no ser corregido. Y la acumulación de esas mutaciones y de esos errores de transcripción del ADN termina en la aparición de un cáncer. Entonces, más tiempo pasa, más duplicaciones celulares hay, sencillamente matemáticamente eso lo hace más frecuente con mayor edad. Y es un problema, porque tenemos una población que tiende al envejecimiento. Por lo tanto, si esa población va a envejecer, se supone que cada vez vamos a tener más cáncer, y sobre todo en poblaciones que son más vulnerables, porque envejecen, porque tienen otras enfermedades, porque tienen que recurrir a múltiples medicamentos que interaccionan con los medicamentos que uno les tiene que dar. Y en realidad uno se conmueve mucho cuando ve un cáncer en un niño, pero el cáncer infantil comprende solo el 3% de toda la patología oncológica. Así que ojo, porque vamos hacia una incidencia de cáncer en la población general de aproximadamente 1 cada 2 personas. Así eso vamos, estamos en 1 cada 3, cada 2 personas. Dijimos mortalidad del 50%, fíjense ustedes que los tumores de menos de 1 centímetro tienen 95% de curabilidad, la importancia de la prevención secundaria. La mamografía como screening redujo en 1/3 la mortalidad. Y la población más expuesta es la que tiene de 50 a 69 años. Hay mucha discusión del inicio de la mamografía. Actualmente la mayoría prefiere iniciarla a partir de los 40 años, pero está bien a partir de los 50 y después hacerlo 1 vez por año, o
10 años antes del cáncer de mama más joven que haya habido en la familia. Y la población de riesgo es aquella que tiene una historia familiar de cáncer de mama, ¿sí? Y uno diría que el screening inicial debería ser a los 36 años y anual después de los 40. Eso es lo ideal. En la historia natural, el problema es que el cáncer de mama no es una sola enfermedad. Para empezar, el cáncer no es una sola enfermedad, son más de 200 enfermedades. Todas tienen el mismo origen, que son las mutaciones genéticas, pero tienen conductas biológicas y enfoques terapéuticos muchas veces diferentes. Incluso dentro de un mismo tumor. El ejemplo es el cáncer de mama. Es altamente variable en diferentes pacientes, el crecimiento es relativamente lento, la sobrevida media sin tratamiento es de 2.8 años, y generalmente tiene varios años de evolución al momento del diagnóstico. O sea que tiene un largo periodo antes de hacerse clínico, evidenciable clínicamente, y eso facilita la detección temprana. Estos son otros factores de riesgo: historia familiar de cáncer de mama, historia personal previa de cáncer de mama, aumento de la exposición estrogénica, por ejemplo, una menarquia temprana, una menopausia tardía. La terapia de reemplazo hormonal va y viene como factor y siempre es muy discutido. La nuliparidad, o sea, no tener embarazos, el primer embarazo después de los 30, la dieta y el estilo de vida, la obesidad, el excesivo consumo de alcohol. Hay que tener en cuenta que la obesidad, sí que hay nutricionistas anotados, es un estado inflamatorio crónico. Y hay más del 56% de la población argentina que tiene sobrepeso, el 60% aproximadamente tiene sobrepeso. Es un problema realmente para enfocar los hábitos saludables con respecto a la alimentación, porque la obesidad, al ser un estado inflamatorio crónico, produce cierto grado de inmunodepresión, con lo cual es más fácil que aparezca el cáncer, porque en definitiva el cáncer aparece porque escapa al control del sistema inmune. Y cuando el paciente tiene cáncer, va a evolucionar peor, eso está demostrado en los pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, cuando tienen sobrepeso. Así que hay que hacer mucho hincapié sobre los hábitos saludables respecto a la alimentación. La exposición a radiación antes de los 40 años o alguna condición previa benigna o premaligna como el carcinoma in situ o la neoplasia típica. Entonces, ¿qué factores uno debe tomar en cuenta? La edad de la mamografía inicial, ya lo había mencionado, 36 años idealmente, salvo que haya antecedentes familiares más jóvenes. La edad de comienzo y frecuencia en la población de alto riesgo, la definición de la población de alto riesgo, que ya la hicimos, la edad de comienzo y frecuencia en la población de bajo riesgo, y si hay alguna edad límite para hacerlo. En general, más allá de los 70 años, no se suele hacer, pero eso está basado en una época en la cual nuestra expectativa de vida no llegaba a los valores que la expectativa de vida llega hoy. Así que son cosas para reconsiderar. Fíjense el impacto, ¿sí? Los logros de la mamografía en el screening: diagnóstico más temprano en individuos asintomáticos, reducción de la mortalidad, y esto es ya en el año 1999, como ustedes pueden ver, ya se había tenido grandes logros utilizando la mamografía como screening. Hoy la mamografía más la ecografía mamaria, más la resonancia nuclear magnética en algunos pacientes seleccionados. Fíjense que entre los 40 a los 49 años hubo un 17% de disminución de la mortalidad en 15 años después del screening. Y entre los 50 y los 69 años hubo un 25 o un 30% de disminución de la mortalidad 10 a 12 años post-screening. Eso es lo suficientemente significativo como para hacer hincapié en la prevención. ¿Y cómo tiene que ser la estrategia? La estrategia tiene que ser sostenida en el tiempo, tiene que promover la participación activa de los médicos y los pacientes, ¿sí? Folletos, grupos informativos. Hoy los folletos ya están un poco perimidos, o sea, uno diría que básicamente puede usar las redes sociales, pero los folletos todavía sirven porque hay una parte de la población que no está habituada a las redes sociales, sobre todo la población de más edad. Grupos informativos, recordatorios, planes de educación, campañas, ¿sí? Y trabajar sobre los médicos, o sea, persuadirlos del beneficio del screening. Tener conductas rápidas si los resultados son dudosos o negativos, y hacer cursos de actualización para médicos generales, porque por supuesto que el especialista estudia de esto y va a estar atento, pero lo importante es que esto sea fijado en la población del personal de salud que está más cerca del paciente, son los médicos de familia, los médicos generales, etc., y recordatorios.
En cáncer de colon es otra de las cosas que la prevención secundaria puede ser muy importante. Es un tumor sumamente frecuente. Como ustedes ven, comienza a ir en descenso. Cuando uno mira aquí, la tasa por 100.000 habitantes está descendiendo. ¿Por qué? Y esto tiene que ver, este descenso, pura y exclusivamente con la prevención secundaria. Es decir, más estudios de tamizaje como la sangre oculta en materia fecal y la videocolonoscopía. Los factores de riesgo son edad de 40 años, historia familiar, hay factores genéticos, hay distintos síndromes genéticos, generalmente los pacientes están atentos a eso y los médicos también, o como preexistente colon irritable, carcinoma colorectal, carcinoma pelviano post-radiación o pólipos colorectales que sean tumorales. Es uno de los tumores de más alta incidencia de muerte en Argentina, es la segunda causa de muerte por cáncer. Y el screening es definitivamente, desde el punto de vista costo-efectivo, superior a la mamografía en el cáncer de mama, para que se hagan una idea. O sea, la importancia del screening. Y esto es, ¿cómo se consideran los grupos? Hay grupos de riesgo bajo promedio, que son el 70 al 80% de la población, ¿sí? Cuando son mayores de 50 años, sangre oculta en materia fecal anual, si es positivo estudiar el colon. Ve en aquellos que tienen cáncer colorectal en familiar no de primer grado, a partir de los 50 años, sangre oculta en materia fecal o examen proctológico, tacto rectal y filorectosimodioscopía. Sangre oculta y filorectosimodioscopía cada 5 años. Hoy día colonoscopía más tacto rectal cada 10. Y después están el cáncer colorectal, antecedente de cáncer colorectal familiar o pólipos adenomatosos en familiar de primer grado mayores de 60 años, hay que comenzar esos estudios, los mismos estudios que en el punto B, pero a los 40 años. Después están los grupos de riesgo moderado, no voy a detenerme mucho porque es demasiado largo esto, pero como ustedes ven está claramente especificado en cada grupo de pacientes, llevarlos a grupos bajos, de riesgo moderado y de alto riesgo, y con eso definir cada cuánto uno hace los estudios, por ejemplo, como en el caso del sangre oculta en materia fecal anual y colonoscopía cada 3 años, a partir de los 50 años, en aquellos del grupo B, con antecedente de cáncer colorectal o pólipos adenomatosos, en un paciente de primer grado menor de 60 años, o en 2 o más de cualquier edad. Esos son los grupos elevados y altos. En los grupos elevados y altos es la colonoscopia y biopsia cada 1 y 2 años, a 2 años, y en formas extendidas a partir de los 12 años de evolución. En el caso de cáncer de pulmón, ¿sí? es un tumor de alta prevalencia, pero el problema es que es el más letal. Bueno, hasta ahora no teníamos demasiadas buenas terapéuticas para el cáncer de pulmón más allá de la cirugía, pero desde la aparición de la quimioterapia y luego más recientemente de la inmunoterapia y los tratamientos dirigidos contra blancos moleculares específicos, esto es, cada vez controlamos mejor el cáncer de pulmón y estamos viendo que probablemente estemos curando más pacientes con cáncer de pulmón incluso avanzado. Los factores de riesgo, por supuesto, el tabaquismo, 80% de las muertes por cáncer de pulmón en los hombres, 75% de las muertes por cáncer de pulmón en mujeres, 17% de casos de cáncer de pulmón en no fumadores, 28% de todas las muertes por cáncer tienen que ver con el tabaquismo. Y los hombres de 35 años que fuman más de 25 cigarrillos por día tienen 13% de riesgo de morir de cáncer de pulmón antes de los 75 años, 10% de riesgo de morir por enfermedad coronaria y 28% de riesgo en general de morir con enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Y fíjense que si se fuma de 1 a 20 cigarrillos diarios, el riesgo, o sea, de desarrollar cáncer de pulmón es 10.3 veces del de los no fumadores. Si uno fuma más de 20 es 21.2 veces. Pero fíjense qué interesante. Si uno hace que el paciente deje de fumar, porque muchas veces el mito es que el paciente fumador dice, no, bueno, pero yo tengo cáncer, o sea, soy tabaquista, ya estoy jugado, no puedo volver atrás en mi riesgo de tener cáncer de pulmón. No es cierto. Si uno deja de fumar más de 16 años después de haber dejado de fumar, y fumaba de 1 a 20 cigarrillos, de 10.3 veces, digamos, la incidencia en la población no fumadora baja a 1.6. Y de 21.2 en la población que fuma más de 20 cigarrillos por día, baja a solo
4 veces la incidencia en la población. Así que el cese tabáquico es una importante herramienta de prevención, aunque uno haya cometido el error muchas veces adolescente de haber empezado a fumar. Uno tiene una oportunidad de volver en parte atrás en términos de cáncer de pulmón. Para eso debería haber política de salud, ambientes libres de tabaco cada vez más, por suerte. La restricción publicitaria es algo que ya está puesta en marcha. Tiene que estar dentro de la currícula educativa, incluso desde la primaria y desde la secundaria. No hay nada más perseguidor de un padre fumador que un hijo que entró y comprendió alguna de estas campañas. Otros incentivos económicos, impuestos, descuentos en los seguros de salud para los no fumadores, mucha cobertura mediática y censura social asociada al tabaquismo sin llegar a la discriminación. Bueno, de screening ya lo mencionamos. Cáncer de próstata no es demasiado clara la ventaja del screening en este tumor, pero la más importante herramienta de screening es el tacto digital rectal, ¿no? El tacto rectal, el examen digital rectal. Entonces, el inicio del screening debe ser del tacto debe ser en la población de 50 años o más, 40 en la población de alto riesgo que tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, y el fin del screening podría ser en los 70, salvo que haya una expectativa de vida mayor a 10 años, ¿no? Si tiene muchas comorbilidades y muchas enfermedades que no lo va a permitir llegar a los 80, por la lentitud de la instalación del cáncer de próstata no tendría demasiado sentido. Y lo otro es el PSA, ¿no es cierto? O sea, hacer el seguimiento con un análisis de sangre sencillo, que es el antígeno prostático específico, pero que no debe evitar el seguimiento con el tacto digital rectal. Bueno, y en cáncer de cuello uterino, sin duda, estamos justo en la semana, va a ser el día, el 26 del cáncer de cuello uterino, y acá la prevención puede ser primaria o secundaria. Primaria es la vacunación. Ya tenemos vacunas que, dadas a los 11 años en los chicos y las chicas, dentro de 20 años habrán disminuido drásticamente la incidencia de cáncer de cuello uterino, y que figura en el calendario de vacunación y que es gratuita. O sea que no hay una razón para no hacer prevención primaria. Y la prevención secundaria es el test de VPH, o sea, del virus del papiloma humano. HPV también lo conocen por sus siglas en inglés, lo conocen muchas veces más de esa manera, y la realización del Papa Nicolau. Es decir, son las cosas que tienen la posibilidad de hacer una detección precoz, y la detección precoz es cura. Lamentablemente el cáncer de cuello uterino sigue siendo una causa de muerte de las más prevalentes en el mundo subdesarrollado, y sencillamente porque la población es vulnerable y no tiene acceso, y no se va hacia la población a buscarlo, como ustedes vieron que hacemos con el móvil de Lance. Muy bien. Y este es el otro al que vamos a ir, que es el cáncer, que es el melanoma, el cáncer de piel en general y el melanoma en particular. Hay varios tipos de cáncer de piel, los tres más frecuentes. El más frecuente de todos es el carcinoma vasocelular. Ese no es tan importante porque en realidad la simple resección quirúrgica lo cura. Después está el carcinoma espinocelular, que es de una malignidad intermedia, y el melanoma, que es el más agresivo, pero contra el cual tenemos muchos avances terapéuticos. Y el tema es la exposición solar. Hay una demostrada relación entre la exposición solar intensa, 3 o más quemaduras con ampollas, ¿no? Con flictenas antes de los 20 años, en edades tempranas de la vida, desarrollo del melanoma en individuos susceptibles. 2/3 de los casos de melanoma se asocian a la exposición solar. Y eso es un factor modificable. La realidad es que no hay que exponerse al sol en las horas pico. Y uno dice, ¿cómo calculo las horas pico? Porque a veces en algunos lugares cambian las horas y demás. Bueno, hay una regla sencilla, que es ver que la sombra es más larga que uno. Si la sombra es más alta que uno, o sea, más larga que uno, ese es un horario en el cual uno se puede exponer al sol con cierta seguridad, pero igual debe utilizar protección cutánea contra la radiación ultravioleta tipo B. Es decir, lo ideal es 30, 50 o más. La Asociación Americana del Cáncer habla de 15 para arriba. Nosotros tendemos a decir que de 30 para arriba es lo ideal, y hay que ponérselo cada 2 horas. Y si uno se introduce en el agua, hay que volver a ponerse la protección solar. Es un fastidio, es molesto, pero previene mucho de los melanomas que pueden aparecer, y digamos una patología en la cual
implica conductas terapéuticas intensas y agresivas. Bueno, los factores de riesgo son los nevos, o sea, las lesiones pigmentadas, el número de lunares, ¿sí? Los nevos atípicos, que son un tipo de nevo en particular. Este es un ejemplo, ¿sí? Estos son nevos displásticos, o sea que estos no llegan a ser melanomas, pero deben ser resecados porque tienen un riesgo de transformarse en melanoma bien concreto. Estos son lesiones melánicas o melanomas. Estos son nevos congénitos, son muy poco frecuentes, pero en la infancia es muy poco frecuente el melanoma porque requiere un tiempo de carcinogénesis que esté en el orden de los 20 años, pero en realidad uno debe estar atento en aquellos chicos que han nacido con nevos congénitos. La historia personal de melanoma, ¿sí? Un sincrónico o un segundo primario. La historia familiar, 10% de los casos tienen agregación familiar, hereda la susceptibilidad, y no se demostró relación causal con el embarazo. Porque la gente piensa en el embarazo ocurren cambios pigmentarios, o sea, el complejo areola-pezón se pigmenta más, la región vulvar se pigmenta más, pero eso no quiere decir que haya mayor incidencia de melanoma durante el embarazo. ¿Sí? Y el fenotipo de mayor riesgo, el riesgo aumenta con la edad porque es más exposición, y el fenotipo es piel clara, con pecas, con dificultad para broncearse, rubios o pelirrojos, y de ojos claros, azules o grises. Tomar numerosas sesiones de PUVA o una enfermedad que es el xeroderma pigmentoso, que es un defecto en la reparación del ADN. Y ahora hay muchas más posibilidades de tratamiento de la enfermedad avanzada, pero uno debe seguir haciendo énfasis en el diagnóstico temprano y la prevención. ¿Sí? Como ven, protección solar, evitar ciertos horarios, ropa adecuada, protectores solares con factores mayores o iguales a 15, como dijimos, tal vez 30 es un número mejor, previenen las quemaduras solares agudas, no está claro que disminuyan el riesgo de melanoma. El autoexamen, ¿sí? Las mujeres son mejores en esta tarea. Esto del ABCD, una lesión nueva que cambie, o que cambie la lesión en su simetría, en sus bordes, en su color o en sus dimensiones. Bueno, y por último voy a hablar de alimentación saludable. Lo voy a dejar mucho librado a las preguntas, pero nosotros tenemos talleres de hábitos de alimentación saludable en LALSE, que en esos talleres de alimentación saludable tomamos una muestra poblacional, es una muestra poblacional chica, pero para darles una idea de en qué medida tienen mucho impacto los talleres de educación nutricional. Hay que evitar dentro de lo posible las grasas, o sea, tienen que estar balanceadas dentro de la alimentación. Lo otro es que debe haber un plato, debe estar incorporada la verdura de hoja a la dieta. La carne preferiblemente debe ser de pescado. El impacto de la carne roja en la incidencia del cáncer tiene trabajos a favor y en contra, pero uno no debería excederse en ese tipo de alimentación. Y bueno, en general, este es un ejemplo de un taller en el cual hicimos un relevamiento previo y posterior. 40 de los que estaban en el taller respondieron. Ahí ven las edades. Al taller asistieron prevalentemente gente entre los 31 y los 65 años. Eran virtuales, porque fueron durante la pandemia. Así que fíjense ustedes que esta es una población que en general muchas veces puede tener dificultades por el trabajo y demás. Por esta población asistía virtualmente predominantemente a los 31 a los 65 años. Este era el nivel educativo, o sea, había un 30% de nivel universitario, un 15% con posgrado, un 32,5% de nivel terciario, y notamos que no estábamos llegando a la población que no tenía estudios, y estábamos llegando poco a la población primaria y secundaria. En cuanto a la ocupación, un alto porcentaje fueron amas de casa. Perdón, un alto porcentaje tenían empleo activo, el 57,5%. Un pequeño porcentaje eran las amas de casa y un 12,5% estaba desempleado. Y en cuanto a su lugar de residencia, eran predominantemente la provincia de Buenos Aires y en segundo lugar de Cava, pero también participó, como era virtual, alguna gente del interior. Cobertura médica tenía la gran mayoría, 82,5%, lo cual habla de una población con cero, ¿sí? Es una población seleccionada que puede alcanzar la cobertura médica.
había 67,5% de la población era paciente oncológico. Y el diagnóstico oncológico, como ustedes ven, predominantemente había muchos pacientes había pacientes con cáncer de colon, había pacientes con cáncer de ovario, 25% de los pacientes tenían cáncer de mama. Y estaban en tratamiento oncológico activo, hubo solo 23 respuestas, pero de esas 23 respuestas el 60,9% de los pacientes. Y esto es lo más interesante. Se les preguntó si sentían que sus hábitos de alimentación habían mejorado después de la participación en el programa. Y fíjense ustedes, un 97,5% había mejorado sus hábitos de alimentación. Es muy importante como impacto en la población, porque no todos tenían cáncer, y si uno puede tener este impacto en la población general, va a cambiar la historia, no solo del cáncer, sino de muchas otras enfermedades relacionadas con hábitos alimenticios, llamémoslo, erróneos. Y del 1 al 10, ¿qué tan saludable consideras tu alimentación después de participar en el programa? ¿Sí? Y ustedes ven, 10 es súper saludable, 0 es nada saludable, y en realidad, fíjense cómo tenían luego la participación en el programa, ¿sí? Digamos, un importante porcentaje que tenía estos hábitos, digamos, saludables. Y cuando se les preguntó si habían cumplido el objetivo de inclusión en el programa Nutrición para Todos, el 57,5% contestó que sí había cumplido el objetivo. Así que si hay nutricionistas acá, no necesito decírselos, pero los impulso fervientemente, digamos, a trabajar en todos los ámbitos. No solo en el ámbito de los pacientes, en los que concurren espontáneamente, sino también en los ámbitos incluso empresariales, laborales, escolares, en los ámbitos de estudio. Y el estado de ánimo, como ustedes ven, fue en general muy bueno después de haber hecho el programa de alimentación saludable, y cuando se les preguntó si lograban comer con mayor conciencia después de la participación en el programa, un 97,5% respondió que sí. Bueno, les agradezco mucho y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Creo que cumplí con los tiempos. Sí, 42 minutos. Perfecto. Casi. Muy buena la charla. Fueron surgiendo algunas preguntas. En primer lugar, nos preguntan ¿por qué creen que hay más casos ahora que antes? O que por ahí se figuran más casos ahora que antes. A ver, es una excelente pregunta. Y es una pregunta que me hacen todo el tiempo en los ámbitos comunicacionales. Los periodistas me dicen, doctor, ¿hay más cáncer ahora? Y yo les digo, miren, la gente vive más. ¿Ustedes se acuerdan de esa gráfica que les mostré, donde el cáncer aumenta con la edad? Bueno, la explicación es simple. A principios del siglo XX, la expectativa mediana de vida era 45 años, 45 a 50 años. A fines del siglo XX, alcanza los 80. Eso quiere decir que la población ha envejecido. Si la población ha envejecido, no se muere de tuberculosis, de tifus, de paludismo, ¿no es cierto? No se mueren de otras infecciones. Las enfermedades cardiovasculares también hacen un gran trabajo en el área de la prevención y ha avanzado mucho las terapéuticas como para que el paciente no llegue a una tercera edad con un sistema cardiovascular muy deteriorado. Entonces, claro, les queda morirse de cáncer, ¿no es cierto? Entonces, o les queda tener cáncer, porque es una cuestión de edad. Si todos viéramos en los 50 años, la gran mayoría de nosotros había tenido por lo menos un cáncer en algún momento de su vida. Eso responde a la pregunta. No hay más cáncer, la gente vive más. Acá nos preguntan, ¿cómo hacer para participar del programa de alimentación saludable? En el caso en particular del ALSE, que es ir a la página del alse.org.ar y anotarse. Y anotarse en esa página, buscar la solapa del programa de alimentación saludable, inscribirse, ponerse en la lista, y la licenciada Natalia Antar, que es la que lo conduce, lo hace con mucha gracia y mucho acting, con lo cual atrae bastante a la población a este tipo de cursos, talleres.
Buenísimo. También nos preguntan, ¿sugiere entonces realizar mamografía a partir de los 36 años? ¿Entendí bien? No, la primera, ¿no es cierto? Una primera para tener un basal, digamos. Pero después, a partir de los 40, si no hay antecedentes familiares de cáncer de mama a edades más tempranas. Si hubo cáncer de mama a edades por debajo, o sea, entre los 40 entre los 30 y los 40, por ejemplo, y sobre todo por debajo de los 35 años, que es donde hay más frecuencia de formas heredofamiliares, la primera mamografía debe realizarse 10 años antes del caso más joven dentro de la familia. También nos preguntan, ¿qué porcentaje de los enfermos se curan? La mitad, el 50%. Y curarse es curarse. Curarse es hacer un tratamiento, descubrir el tumor, hacer un tratamiento, que la enfermedad desaparezca, suspender el tratamiento y que la enfermedad no vuelva a aparecer nunca más. Pero hay un tercio dentro del otro 50% que va a vivir mucho más de 5 años. O sea que es importante también, porque también la diabetes o la hipertensión arterial son afecciones crónicas. Y sin embargo los pacientes conviven con ellas. Se puede convivir con el cáncer. Bueno, y nos preguntan por qué se eligen esas fechas específicas para conmemorar los distintos tipos de enfermedades. Está muy bien la pregunta. En realidad fueron decisiones, o sea, la Organización Mundial de la Salud fue tomando esos meses en particular, le asignó un mes básicamente a cada tumor. El más conocido es octubre por el mes del cáncer de mama, digamos, pero no nos olvidemos de todos los otros tumores porque existe todo el resto del cáncer, ¿no? Acá también dice, quiero aprovechar para enviar saludos al doctor desde Esquel, Chubut. Y también agradecen la charla, muy interesante. Y esta es una pregunta más mía. Bueno, pero primero digo la otra, así cierro con esta. ¿Qué acciones podemos tomar desde las empresas para concienciar a los empleados? Nos preguntan también. Y en realidad es más sencillo de lo que parece. Lo que sería ideal es, uno dice distinto, pero todos sabemos lo que hacemos con el material que nos distribuye, si nadie nos acompaña a eso con una comunicación verbal, entretenida y comprensible, digamos. Es decir, por ahí hacer talleres dentro de las empresas, o sea, destinar algún día en particular a las charlas sobre salud y convocar, por ejemplo, lance que está a disponibilidad de ustedes para que sean convocados, para darles una charla o una serie de charlas para desmitificar el cáncer y sobre todo para tener hábitos saludables para la prevención del mismo. Buenísimo. Y por supuesto, si son empresas que tienen emisiones que pueden ser potencialmente cancerígenas, eliminarlas o tomar las medidas de prevención para no tener, digamos, entre sus trabajadores mayor incidencia de determinados tipos de cáncer, por ejemplo, como las empresas que trabajan con asbesto en relación al mesotelioma, que es un cáncer de la pleura. Esta es una pregunta mía, ya para ir cerrando, que te pregunto, Carlos, ¿qué fue lo que te llevó a elegir esta profesión y qué te gustaría que se lleven los participantes de esta charla? Fue una pregunta interesante. Cuando yo fui a rendir examen de residencia, de esto no tengo vergüenza de decirlo por temas de edad, digamos, fue hace 41 años atrás. Cuando fui a dar el examen de residencia, estaba recién egresado, cuando fui a dar el examen de residencia, quien fue después mi maestro, mi jefe y mi maestro, me preguntó, me dijo, ¿por qué elegiste oncología? Y yo le dije, por dos razones. La primera, dije, es que yo quiero llegar a la gente que está sufriendo, la gente que sufre de enfermedades, sobre todo de enfermedades que son gravosas muchas veces, de tratamientos muy intensos, y estoy hablando de 41 años que no tenemos las terapéuticas que tenemos hoy, ¿no es cierto? Y ayudar a la gente, o sea, ayudarla y acompañarla, que eso es la importancia de la acción. Entonces me dijo, bueno, pero hay muchas otras profesiones donde también podrías haberlas ayudado o acompañado, podrías haber sido bombero, podrías haber sido sacerdote. Yo le dije, claro, le digo, pero, le digo, esta reúne la segunda condición que es muy desafiante. Es un desafío, y a mí los desafíos me encantan.
con lo cual lo asumí como eso. Considero muy importante acompañar a las personas. No pensemos en el cáncer como una enfermedad, sino que pensemos al paciente que está enfermo de cáncer, o sea, que tiene una enfermedad, para considerarlo en todas sus dimensiones. No es el cáncer de páncreas de la cama 22, no es así. Es José, que tiene una familia, que tiene problemas, que esto le genera problemas laborales, económicos, familiares. Es decir, ver al paciente con cáncer como cualquier paciente, como una integridad, ¿sí? Y lo que no es poco importante, y no fue el tema del que hablamos hoy, y yo les voy a decir algo, ser empático es importante, es ponerse dentro de los zapatos del otro, pero no alcanza. Porque yo me puedo poner dentro de los zapatos del otro y vivenciar el sufrimiento, o sí, sentir que el otro está sufriendo. Ahora, si no tomo ninguna acción en esa dirección, me quedo en la empatía y finalmente me voy a congelar. Es lo que se llama parálisis empática. Ahora, si yo entiendo el sufrimiento del otro y voy y de alguna manera lo ayudo, a veces tomándole la mano, acompañándolo, hablando con él, como fuere, eso es mucho más que empatía, eso es compasión. Y la compasión es lo que necesitamos como arma fundamental para llegar a lo que sería el altruismo. Buenísimo. Eso sería una reflexión de lo que te gustaría que también se lleven los participantes, digamos. Definitivamente, o sea, ver todos los aspectos, no ver solo el aspecto de la enfermedad física, sino del acompañamiento y de la contención. Bueno, ahí tenemos una última pregunta. Bueno, dice que se cortó el audio cuando habló de quién dicta los cursos de alimentación saludable, si podrás repetirlo. La página es lalcs, lalcs.org.ar. Y allí van a tener, el acceso, digamos, a anotarse en los talleres. Si uno no se dio la vacuna a los 11 años para prevenir el cáncer de útero, ¿qué otra forma hay de prevención? La otra forma de prevención es la utilización de algún método que sea, digamos, una barrera en la relación. El problema es que no es totalmente eficiente porque cubre solo una parte, no cubre todo el área perineal, digamos, que es un área que queda de cualquier manera expuesta y donde pueden aparecer por el virus del HPV verrugas genitales, digamos. O sea, la mejor prevención primaria por lejos es la vacunación, porque 80% de la población sexualmente activa va a contraer el HPV en algún momento, así que no hay mejor que la vacunación. Bueno, esas fueron las preguntas. La verdad, muy interesante la charla, Carlos. Creo que es un tema que nos toca a todos y que debemos estar atentos a controles y a todo lo que vos mencionaste. Te Así agradecemos es. mucho Al por haber contrario, estado. ha sido un placer y un saludo para todos los que escucharon. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y les vamos a estar enviando por correo el link de la charla grabada de nuestro canal de YouTube. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, Javier. Hasta luego, Carlos. Saludos.